Buenas tardes a todos y todas. Sentimos un poco estos minutos de tardanza, pero es que ha llegado en el tren a las 6:30 y hemos andado bastante justos para poder llegar aquí y preparar todo. Nuestra intención es empezar puntual y terminar pues para las 9:30. Ese es nuestro tope. Primero os voy a dar unas notas o anuncios. Mañana a las 7:30 en la parroquia de San Alberto, los grupos cristianos, comunidades de base y todo el que quiera, porque es libre, nos reunimos una reflexión alrededor del Adviento. Este año el título va a ser Navidad, Esperanza para todo un pueblo. Y va a tener dos partes, una parte en la que haremos un análisis desde social, como si dijéramos laico, ¿no? Más desde la perspectiva de las personas, y una segunda parte donde analizaremos desde la visión evangélica, ¿no? Hay motivo de esperanza, Jesús nos da esperanza para hoy. Entonces mañana todo el que quiera ir es individual y se puede ir individualmente y gente de grupos, el que quiera. Una segunda... el día 28 de diciembre, el domingo a las 12, en el Colegio de las Carmelitas Vedrunas se celebra el Día de los Inocentes. Es habitual hacerlo en esas fechas y pues es también abierto. Todo el que quiera ir puede participar en esto. Antes, por si alguien se tiene que ir antes de tiempo, en enero vamos a tener dos conferencias. Una el día 8 de enero. Va a venir Gervasio Sánchez, es un fotoperiodista internacional, premiadísimo. Hoy creo que ha habido en la prensa precisamente que le acaban de dar un precio. El título de la conferencia va a ser Periodismo Internacional, una presencia arriesgada y crítica imprescindible. Y en el mismo mes, el 22, va a venir Mariluz Morán, profesora de Sociología Política, y va a analizar las culturas políticas ciudadanas en España. 30 años después, crisis y tendencias que se han dado en estos años. Bien, y como siempre haremos una pequeña introducción en euskera. Perdón, me falta una cosa. Los de la librería Catacrac que habitualmente nos dan el servicio y traen libros relacionados con el conferenciante, y hoy han venido con los 3 últimos libros, y uno de ellos precisamente es el tema de la conferencia, la laicidad del Evangelio. Todo el que quiera pues están ahí disponibles para comprar. Muy bien, pues sí, pueden sentarse a la derecha y a la izquierda, hay sitio, los que están allá de pie. Gaur, hemen pozik gaude Jose Mari Castilloarekin egoteagatik. Espainiako teologo ospetsuenetako bat da. Hortaz, bere bizimodua eredu bezala hartu dezakegu. Jesusen bidea jarraitzeko beti libre sentitu izan da. Are gehiago, bere adinarekin oraindik egia eta justizia lortzeko borrokan dago. Bere ikasketa lehenak Granadan izan ziren, gero Jesusen konpainian sartu zen eta Erromako Gregoriana Unibertsitatean teologia dogmatiko doktoregoa lortu zen. 30 liburutik gora argitaratu ditu, eta hauetaz gain 200 idazlan gora argitaratu ditu ere. Ez nekatzeko, banatu zintuztegun horrietan kurrikuluma osoa dituzue. Gaurko ekitaldian evangelioaren laikotasunaren inguruan arituko da, bere azkeneko liburuan horri buruz idatzi baitu.
Guk gure erlijioa katolikoa dela deritzogu, baina honako hau esatea eta evangelioari dagokiona gauza bera ote da. Evangelioak dioena gure bizimoduarekin bat egiten ote du. Elizan problema hau ez da planteatzen eta are gehiago, arazo honen sakontasunaz ez da jabetzen. Gaur gauza horiei buruz Kastilloarekin mintzatuko gara. Eskerrik asko etortzeagatik. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del Foro Gogoa, esta vez para escuchar la palabra de un querido y viejo amigo de todos nosotros, José María Castillo. Cuando allá a finales de junio solicitaba sus servicios, no solo se mostró inmediatamente dispuesto a venir, sino que me dijo, ya era hora de que volvierais a invitarme. Era todo un honor el que nos hacía con estas palabras, como si no fuéramos nosotros quienes debiéramos sentirnos enormemente obligados con él y agradecidos a él. A finales de este mes pasado, utilizando como pretexto la presentación de las 3 últimas obras de Castillo editadas por Desclée, que por cierto, repito una vez más, las tenéis ahí afuera para que, a ser posible, nadie se vaya sin comprar alguna. Bueno, pues, como digo, a finales del mes pasado se le rindió a José Mari un merecido homenaje en Madrid, en el Colegio Mayor Chaminade. Fueron cosas importantes y muy hermosas las que allí se dijeron de José María Castillo. Mencionaré algunas y las voy a ir citando literalmente, ¿no? Aunque sé que a él no le va a gustar que las diga, pero bueno, yo voy a citar algunas solamente. Uno de los grandes teólogos que ha dado nuestro país en el último siglo, decía uno de los que componían la mesa presidencial de aquel acto de homenaje. Otro, persona libre. Sus libros son libros libres de una persona libre, lo cual es una rareza en un teólogo, que suele verse obligado a tener en cuenta tantas cosas que al final anulan su libertad. Un enamorado de Jesús de Nazaret, decía una tercera persona, y una cuarta, padre y maestro de la teología popular, que, esto lo digo yo, dicho sea de paso, teología popular poco tiene que ver con una mera teología divulgativa de perfil rebajado. Un teólogo, añadía otra persona de las que componían la presidencia del acto, un teólogo no solo claro, sino además subversivo. Y podríamos seguir extrayendo hermosos testimonios de la mencionada jornada madrileña de homenaje. Pero allí hubo, entre otras, 2 cosas que me gustaría destacar y de las que fue confidente y protagonista el propio José María, o Pepe Castillo. En primer lugar, su rotunda explicitación de su amor a la Iglesia y de su creer en la Iglesia, esa que en ocasiones a lo largo de su vida tanto le ha hecho sufrir. Pero una explicitación, esta que acabo de mencionar, de amor y de adhesión a una Iglesia que busca ser fiel al Evangelio, que tiene su origen en Jesús, y en la que Pepe dijo en ese acto estar dispuesto a seguir y morir, porque es la que me ha transmitido, señaló, la memoria y el recuerdo de Jesús.
Y hay otra cosa significativa que me gustaría destacar. Castillo comunicó haber enviado al Papa Francisco el libro que lleva por título justamente el de esta conferencia, La laicidad del Evangelio, y cómo el Papa le respondió en carta de su puño y letra, diciéndole, entre otras cosas, te perdí en los años 80 y ahora te vuelvo a encontrar. Hoy Castillo viene a lanzarnos varias preguntas. ¿Qué ha sido del Evangelio? ¿Cómo pudo fundar una religión un hombre cuya vida terminó en un enfrentamiento mortal con la religión? Pero viene sobre todo a incitarnos a pensar si lo central en la vida de Jesús no fue lo religioso y la religiosidad, sino lo central fue lo humano y la humanidad. Y termino, ya sé que me he extendido un poco, pero ya me perdonaréis, creo que la presencia de José María Castillo hoy lo merecía, como expresión de agradecida y cálida acogida y como un modo modesto de sumarnos al homenaje que le tributaron en Madrid. Yo os invito a que introduzcamos la conferencia que después José Mari nos va a dar. Yo os invito a que demos a nuestro invitado un cerrado aplauso. Buenas tardes a todas y a todos. Y ante todo quiero, como es lógico, y como ya se lo he dicho a los más directamente responsables e interesados en este asunto, quiero, insisto, agradecer la invitación y la ocasión que se me ha ofrecido para volver a esta ciudad tan hermosa, tan querida, tan importante, tan entrañable. Lo digo como lo siento y como intento vivirlo. Gracias de verdad por la invitación del Foro Gogoa, gracias por las palabras tan sentidas y, en fin, no sé, porque allí también en Madrid se pasaron un poco, me parece a mí, de Guillermo, y gracias también por la presentación de Roberto, y expresar toda mi gratitud, que esto pues no se dice con palabras, sino que se siente en lo más hondo de uno mismo. Vamos a comenzar la explicación que yo quiero hacer. El título, como ya les han indicado, es el del libro que se publicó poco antes del verano pasado, en el mes de abril. La laicidad del Evangelio, y yo le he añadido al texto una segunda posible titulación, la laicidad del Evangelio o el conflicto de Jesús con la religión. Vamos a explicar esto porque a mí me parece que aquí hay algo que nos rebasa, que nos trasciende, incluso me voy a atrever a decir que nos abruma. A ver si yo consigo explicarme.
hablamos ante todo de un conflicto. Y es que hay un hecho global que resulta patente cuando se piensa en el conjunto de relatos que conforman o configuran el gran relato que es el Evangelio. Y ese hecho consiste en que el Evangelio es, resumiendo, condensando ese conjunto de relatos, es la historia de un conflicto. Y por cierto, de un conflicto mortal, porque aquello terminó en muerte. Y muerte violenta, la peor de las formas de asesinar que se tenían en aquel tiempo y en aquella cultura, en aquel imperio que era el imperio de Roma. Y por cierto, un conflicto o un enfrentamiento de Jesús con la religión. Esta es la primera cuestión que queda patente en los evangelios. Y claro, si uno se pone a pensar en esta cuestión, en este hecho, en este dato, inevitablemente brotan y brotan preguntas y más preguntas que se refieren no solo a esclarecer un asunto que ocurrió hace 2000 años, sino un asunto que sigue sin respuesta hoy día. Me explico. Si empezamos por el Evangelio más original, el más antiguo, el primero que se redactó, que es el Evangelio de Marcos, desde el primer momento en ese Evangelio en que Jesús empezó su actividad pública, que fue en la sinagoga de Cafarnaúm, en el capítulo 1 de Marcos, allí mismo empezó el enfrentamiento. Y fue el enfrentamiento de Jesús con los demonios. Se puso a hablar en la sinagoga y enseguida allí había un endemoniado y los demonios gritaron: has venido a arruinarnos. Pero el relato está elaborado de tal manera que si lo volvéis a leer en Marcos capítulo 1, versículo 21 y siguientes, enseguida os daréis cuenta que los demonios en realidad son los maestros de la ley, los doctores de la ley, los teólogos de aquella religión. Allí dio comienzo el conflicto. Y si os vais a los otros evangelios, 3/4 de lo mismo. Un conflicto que se va prolongando, sucediendo de peripecia en peripecia, de enfrentamiento en enfrentamiento. Y fijaros, lo digo ya para que no sea que después se me olvide,
Pensad que Jesús no tuvo enfrentamiento ninguno con los romanos. Jesús no tuvo enfrentamiento ninguno con los paganos. Jesús no tuvo enfrentamiento ninguno con los publicanos, que eran los que cobraban la contribución y abusaban de la gente y robaban. Jesús no tuvo conflicto ninguno con los pecadores, de los que se hizo amigo y compartía con ellos mesa y mantel, hasta el punto de que le echaron en cara eso tantas y tantas veces. Jesús no tuvo conflicto ninguno con las mujeres, con las prostitutas, con las adúlteras. Por supuesto, ni se hace mención de otros temas que ahora no se les caen de la boca a tantos y tantos eclesiásticos. La homosexualidad, el divorcio. No, allí el problema era distinto. Era el conflicto con los representantes más autorizados de la religión. Los doctores de la ley, los maestros, los rabinos, y con los fariseos, que eran los observantes. Y no digamos ya si de ahí vamos subiendo en la escala jerárquica hasta los sumos sacerdotes. Repito que allí en Cafarnaún, en cuanto se puso a hablar en público, empezó el conflicto. Hasta el final, que es el gran relato de la pasión. Apresamiento, juicio, condena, tortura, traición, abandono de los suyos, ensañamiento de los sumos sacerdotes, hasta el escarnio y el desprecio. Y todo para terminar colgado como un subversivo. Atención, a Jesús no lo crucificaron entre dos ladrones. Si ustedes buscan en el texto original griego, allí no se dice que fueran ladrones. La palabra que utiliza el texto es que eran dos lestai. En el texto griego lo dice Marcos y lo dice Mateo. Y los lestai, como lo confirma un historiador de aquel tiempo, un historiador judío que conocía muy bien el griego y el hebreo, Flavio Josefo, y eso está más que estudiado. Los lestai eran los rebeldes políticos, que, atención, en la cultura del imperio, religión y política eran la misma cosa, y no digamos en la cultura de Israel. Era la misma cosa hasta el punto de que el emperador era Dios. Y para colmo, el final es el grito de Jesús cuando le dice a Dios: ¿por qué me has abandonado?
abandonado, incluso, se quedó incluso sin Dios. Jesús, por tanto, representa la forma más radical de relación con Dios. La relación con Dios que dé, atención a esto que voy a decir, la relación con Dios que dé el mayor peligro para esta relación con Dios, precisamente lo ve en la religión, incluso en el Dios de la religión. ¿Cuál es el Dios de la religión? Miren, aquí tengo que decir una cosa que la he explicado ya en 2 o 3 libros detenidamente. Dios, por definición, es el trascendente. Y si es el trascendente, es que nos trasciende. Y trascender es que está más allá de el límite último, el horizonte último al que nosotros podemos alcanzar. Por tanto, cuando pronunciamos la palabra Dios, si somos honestos y usamos la cabeza, en realidad estamos utilizando una palabra sin contenido. Porque ¿quién sabe lo que es Dios? ¿Quién sabe cómo es Dios? ¿Quién sabe lo que piensa Dios? ¿Quién sabe lo que quiere Dios? ¿Quién? Por eso lo digo de pasada y no quiero entretenerme, pero claro, cuando a mí me preguntan, pero bueno, dígame usted, ¿Jesús es Dios o no? Yo me quedo pasmado, porque la afirmación Jesús es Dios, según lo que estudiamos en la escuela, es una oración gramatical predicativa, que tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Y el predicado es Dios, Jesús es el sujeto. Ahora bien, nos explicaron en la escuela, si es que nos explicaron esto bien, que en la oración gramatical la función del predicado es explicar al sujeto. De tal manera que lo que se conoce es el predicado y lo que no se sabe es el sujeto. Por eso, si alguien me pregunta, ¿el coche es verde? Todos sabemos lo que es el color verde. Yo digo, sí, es verde. Bueno, ya sabemos algo del coche, por lo menos el color que tiene. El verde, que es el predicado, explica al sujeto el coche. El hombre es calvo, pues yo sé lo que es un calvo, aquí lo tienen. Entonces, yo le aplico lo que conozco, que es la calvicie a este hombre, y ya sé, por lo menos algo que distingue a esta persona, etcétera, etcétera. El que pregunta, ¿Jesús es Dios?, yo le devuelvo la pregunta y digo, pero tú es que sabes lo que es Dios. Y con eso se lo vas a aplicar a Jesús. Pero si al que conocemos es a Jesús, de él tenemos una información suficiente, fragmentaria, incompleta, pero y la función de Jesús fue precisamente explicarnos a Dios. Revelarnos a Dios. Lo que dice el prólogo del Evangelio de Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único del Padre, que es Jesús, Él es quien nos lo ha dado a conocer. A Dios lo conocemos en Jesús y no podemos conocerlo de otra manera.
Todo lo que no sea eso son representaciones que nosotros nos hacemos de Dios, pero son representaciones humanas, que es lo que hacen todas las religiones, representarse a Dios, cada una como ha podido. Las dos religiones que han sido más coherentes en esto han sido el cristianismo y el budismo. El budismo ha sido más coherente que el cristianismo, porque el budismo ha dicho, no lo podemos conocer, pues vamos a contentarnos con el Dharma, que es la conducta de cada uno. El cristianismo, por un proceso que ahora no es ni el momento ni tenemos tiempo para eso, echó por otro camino. Y lo que hizo fue, pues, se han complicado las cosas de manera que... Retomo mi discurso, lo que estaba diciendo. Todo esto ha sido un paréntesis. Aquí cierro el paréntesis. Todo esto de Dios y del trascendente, etcétera. Si luego quieren preguntar, pregunten. El Dios que se utiliza, ¿cuál es el Dios de la religión? Pues el Dios que se utiliza, por ejemplo, para ganar dinero. Porque en nombre de Dios hay mucha gente que se forra, ¿eh? El Dios que se utiliza para obtener privilegios. El Dios que se utiliza para hacer carrera. Para subir. Yo estuve un año de párroco en un pueblo y había 2 o 3 chiquillos del pueblo que estaban en el seminario y las mujeres del pueblo le decían a las que eran la madre de alguno de estos seminaristas pequeñitos: hija, qué suerte has tenido, porque cuando tu hijo sea cura vas a ser doña. Allí la madre del cura siempre es doña fulana. Las demás que van a ser doña es la tía fulana o lo que sea, como se llame. No sé si me explico. Pues el Dios que se utiliza para eso es el Dios de la religión. Porque Jesús no utilizó a Dios para subir, ni para colocarse, ni para tener títulos, ni para ganar dinero. No. Ay, Dios mío, ¿qué hemos hecho con el Evangelio? Ni nos hemos enterado. El Dios que se utiliza para subir en la escala social, para llegar a ser famoso. Yo estoy utilizando a Dios para ser famoso. Y me da vergüenza reconocerlo y lo digo. Y sobre todo, el Dios que se utiliza para ejercer poder, mandar. Y mandar en lo más íntimo de cada ser humano, que es la conciencia, allí donde nadie puede tocar. Tocan los representantes de Dios. Y tocan de tal manera que uno se siente un degenerado, un condenado, un pecador, un depravado. De ese Dios escribió un gran teólogo protestante de los años terribles de la Guerra Mundial, cuyo
cuyo nombre es bien conocido en los ambientes teológicos, Dietrich Bonhoeffer. Este hombre estuvo preso en la cárcel de Tegel bastante tiempo, hasta que finalmente, poco antes de acabar la guerra, en abril del 45, poco antes de acabar aquello, lo mataron los nazis. Y se conservaron de él una serie de cartas que escribía a un amigo suyo desde la cárcel. Y en una de esas cartas decía: Dios nos hace saber que hemos de vivir como hombres que logran vivir sin Dios. El Dios que está con nosotros es el Dios que nos abandona, como abandonó a Jesús. Ante Dios y con Dios vivimos sin Dios. Este es un párrafo famoso de una de sus últimas cartas. Es decir, vivimos sin esta religión cuyo centro es Dios. Es lo que intuyeron los místicos, los grandes místicos. Ustedes han pensado que, por ejemplo, San Juan de la Cruz, que escribió el poema más bello sobre el amor a Dios, el cántico espiritual, si leen y releen el cántico, no sale la palabra Dios ni una sola vez. Y más tajante todavía en los místicos alemanes del siglo XV, Meister Eckhart, en un sermón sobre las bienaventuranzas, dice literalmente: por eso le pido a Dios que me libre de Dios. Literalmente. Darum bitte ich Gott, dass mich Gottes Kind mache. En el texto original, que es literalmente lo que les he dicho. Así pues, el conflicto de Jesús con la religión llegó hasta el límite último, hasta el abandono de Dios, del Dios al que la religión promete. La religión nos promete que nos lleva. Bien, planteado esto, uno se ve ante un lío tremendo. O yo estoy sacando las cosas de quicio, o esto es un problema de mucha envergadura. A ver si vamos aclarando. Aquí hay dos preguntas clave que brotan a partir de lo que he dicho. Esas dos preguntas son: primero, o primera pregunta, ¿en qué consistió este conflicto de Jesús con la religión? Y segunda pregunta, ¿por qué se produjo semejante conflicto? Vamos a ver. ¿En qué consistió este conflicto? Es decir, ¿fue un conflicto con aquella religión, la de Israel, la del judaísmo de aquel tiempo? O si pensamos este asunto desde el punto de vista de los cristianos de ahora, nosotros, todos nosotros, ¿fue el conflicto con las verdades dogmáticas de la cristología
que se ha elaborado después del Concilio de Nicea y del Concilio de Calcedonia, que en el fondo es el problema que yo he apuntado antes, que hemos dicho Jesús es Dios, y ya con eso nos hemos quedado tranquilos, pensando ingenuamente, falsamente, que nosotros conocemos a Dios. Si lo aplicamos a Jesús, ya sabemos quién es Jesús. Pero bueno, tú has visto a Dios. Yo he oído algunos sermones, algunos superiores, algunos obispos, algunos, yo qué sé, que parece que hace un cuarto de hora han estado desayunando con Dios. Porque Dios prohíbe esto, Dios manda aquello, Dios castiga a lo de más allá, Dios dice que esto no, Dios dice que por allí sí, que por aquí no. Pero bueno, has estado desayunando con Dios esta mañana y te ha dado... Entonces, ¿de dónde sacas tú todo eso? Más respeto. Más respeto. Que estamos hablando de cosas muy delicadas, que estamos hablando de lo más serio que se puede hablar. ¿En qué consistió aquel conflicto? Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué se produjo semejante conflicto? Es decir, ¿fue porque los hombres de la religión de entonces no aceptaron las condiciones, la condición mesiánica y la condición divina de Jesús? Que esto es lo que se suele decir. Y así se despacha el tema. Y el problema, cuando en realidad... O la pregunta decisiva es esta: ¿hubo allí un motivo más profundo que se nos escapa y en el que nunca hemos pensado a fondo? Al plantear esta cuestión, enseguida voy a responder, pero antes hago una advertencia. Les hago a ustedes caer en la cuenta de que en la respuesta que demos a estas preguntas nos jugamos el ser o no ser de la religión, tal y como se practicaba en el templo de Jerusalén y tal como se practica en la iglesia. Me refiero, atención a esto, a la religión de los rituales sagrados. Esta expresión, que son dos palabras, rituales sagrados, los ritos y lo sagrado, es capital en todo el asunto. Porque a fin de cuentas, todo el tema se plantea, todo el problema se nos presenta porque, de hecho, la religión consiste en la fiel observancia y cumplimiento de una serie de ritos, de rituales que son además sagrados, porque la vida está llena de rituales. Hay rituales sociales, rituales académicos, rituales políticos, rituales militares, rituales deportivos. Vas por la calle, ves a un amigo, le das la mano, eso es un ritual social. Si la persona es más cercana, es de tu familia, le das un beso. Eso es un ritual también de cercanía, de amistad, de parentesco, lo que sea. O si yo le hago a uno un corte de mangas, eso también es un ritual
ritual muy feo, muy ordinario, pero es un ritual con el que le muestro mi desprecio. La vida está llena de rituales y son medios socialmente admitidos en un colectivo para comunicarnos. Pero la religión tiene de particular que son rituales sagrados. Es la religión del templo y de los sacerdotes. El templo, el lugar sagrado. Los sacerdotes, las personas sagradas y consagradas. Es la religión del poder. Porque toda religión es un sistema de poderes que exige sumisión y obediencia. Pensar, por ejemplo, en que los rituales religiosos, todos de una manera o de otra, expresan sometimiento. Doblar la rodilla, ponerse de rodillas, inclinarse, bajar la voz, tirarse al suelo. Por tanto, son rituales de poder y rituales que expresan las dignidades y los privilegios que los representantes oficiales de la religión tienen sobre los que no alcanzan esa dignidad. Son rituales, como he dicho, de sumisión, de obediencia y de humildad. Humildad, humilis. Humus es tierra y humilis, humilde, es el que se echa por tierra. Mientras que el que sube, el que se coloca en un pedestal, en un trono, es todo lo contrario. Son rituales del Dios del respeto indiscutible y del miedo absoluto. En estas cosas, la religión del judaísmo era lo mismo que la religión que seguimos practicando. Ellos tenían unos rituales propios de aquel tiempo, de aquella cultura. Consistía en matar animales, los sacrificios sangrientos, que eso no se practica, pero nosotros practicamos otros, que en algunas cosas son más incómodos, porque ir a confesarse y contar allí hasta tu intimidad que no se la cuentas a nadie, ni a ti mismo, te da vergüenza recordarla. Tened en cuenta esto, que una cosa son los contenidos mentales, en esto lo de los judíos y lo nuestro es distinto, y otra cosa son las experiencias vitales, y las experiencias vitales de lo religioso eran las mismas en el judaísmo que entre nosotros, las mismas. Ellos, en el tiempo de Jesús, exageraban más lo de Dios, porque no se atrevían ni a nombrarlo. Por eso Mateo dice siempre el reino de los cielos, pero nunca hablaban del reino de Dios. Entonces, ante esta situación aparece Jesús en la historia. Y aparece Jesús
Jesús tuvo una intuición asombrosa, que a mi modo de ver es lo más hondo y lo más sorprendente que hay en el Evangelio. Por eso, prescindiendo de las discusiones de los eruditos en crítica textual sobre la autenticidad de este texto o de aquella palabra o del otro episodio, ahí hay algo que no puede haber sido inventado, que a mí es lo que me estremece, lo que más me impresiona. Ante todo, tiene que quedar muy claro que Jesús fue un hombre profundamente religioso. Lo repito, lo subrayo, lo destaco. Jesús fue un hombre tan profundamente religioso que fue radicalmente religioso. Por su constante relación y hasta identificación con Dios. Cuando después de la última cena le dice Felipe, según el Evangelio de Juan, le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, que era muéstranos a Dios. Jesús le llamaba siempre el Padre, normalmente fuera de algún caso muy raro que cita algún salmo, algún texto del Antiguo Testamento, o en la cruz, que estaba citando el Salmo 22. Dios mío, Dios mío. Allí no le llama Padre, pero el nombre es el nombre propio de Dios, según Jesús es el Padre. Entonces le dice Felipe: muéstranos al Padre y ya con eso nos basta. Y le dice Jesús: pero Felipe, tanto tiempo que llevamos juntos y todavía no te has enterado. El que me ve a mí está viendo al Padre. ¿Pero qué estaba viendo Felipe? Pues un hombre que acababa de cenar, que estaba cansado, que tenía miedo aquella noche, porque se temía lo que le venía encima. Frágil. Y sin embargo Jesús dice: Felipe, el que me ve a mí está viendo al Padre, está viendo a Dios. Jesús tuvo esta intimidad total con el Padre, con Dios. Y además de eso, los evangelios nos refieren una y otra y otra y otra vez que Jesús rezaba, que Jesús oraba, que Jesús acudía constantemente al Padre, pasaba las noches enteras orando, o se levantaba muy de madrugada y se iba a sitios solitarios. Pero atención, os hago caer en la cuenta de esto: no encontraréis ni un texto en todos los 4 evangelios en que Jesús aparezca rezando en el templo, ni en la sinagoga. Se supone que si va a la sinagoga participaría allí, pero mire usted por dónde los evangelios no mencionan ese detalle. Los evangelios ponen a Jesús en el templo y en las sinagogas. ¿Pero para qué? Porque era el sitio donde se reunía la gente y allí hablaba. Y con frecuencia armaba el cisco. Por tanto, Jesús fue un hombre profundamente y radicalmente religioso. Al final volveré sobre esto. Pero paso, segunda cosa.
Jesús se comportó de manera que, primero, fue un hombre profundamente libre. Fue tan religioso como libre. Y su libertad estuvo siempre al servicio no de sus propios intereses o conveniencias, sino al servicio de la vida, de la felicidad. Veía a un enfermo, lo curaba. Veía a un leproso, lo limpiaba. Veía a un ciego, le daba la vista. Veía a una mujer despreciada, la defendía. No me pregunten, pero bueno, todo eso lo hacía Jesús así, tal como se cuenta ahí, tal como nosotros lo podemos entender. No podemos olvidar que los géneros literarios de aquel tiempo eran muy distintos de los de nuestro tiempo. Y decir que Jesús sanaba, o que Jesús curaba, o que Jesús... Bueno, eso en definitiva, ¿qué quiere decir? Ya lo he explicado en más de una ocasión en 2 libros anteriores. Lo que quiere decir es una cosa muy sencilla, que Jesús no soportaba el sufrimiento y que su preocupación primera era la salud, la primera preocupación que tenemos todos, la salud. Era ver a un enfermo, es que era sábado, es que estaba prohibido, que no. Entra en la sinagoga, se encuentra un manco que tenía el brazo atrofiado, lo ve allí, ya estaba la situación tensa, comienza el capítulo 3 de Marcos y le dice al manco: ponte ahí en medio, de pie y en medio, donde todos te vean. Y entonces hace la gran pregunta: ¿qué está permitido en sábado? Que era decir, ¿qué permite la religión? ¿Dar vida o matar? Claro, si yo estoy allí, le hubiera dicho a Jesús: bueno, tampoco saquemos las cosas de quitillo. Aquí nadie quiere matar al manco. Pero Jesús sabía muy bien lo que decía. ¿Qué es lo primero para la religión? ¿Que nos pongamos a rezar o que este hombre no pase ni un minuto más con su limitación y con el sufrimiento que aquello le produjera? Se quedaron todos callados. Y Jesús le dijo: extiende el brazo. Lo curó. Y el relato termina diciendo que nada más que salir de la sinagoga, los fariseos se pusieron de acuerdo con los del partido de Herodes para matarlo. Ya allí se dieron cuenta de que lo de Jesús y lo de ellos no eran compatibles. O sea, lo de Jesús y la religión tal como ellos la entendían, la enseñaban y la practicaban, no. No sé si yo me voy explicando y se va siguiendo todo esto. Entonces, la libertad de Jesús, libertad al servicio de la misericordia, al servicio de la vida, al servicio de la felicidad de las personas. Y naturalmente esta manera de vivir la libertad provocó el conflicto. Fijaros que Jesús no echó ningún discurso contra la religión, pero actuó constantemente haciendo lo contrario de lo que imponía la religión, aquella. Y por tanto, el conflicto se produjo porque
los responsables de la religión vieron en la conducta de Jesús, en el comportamiento de Jesús, vieron una amenaza para ellos y para sus intereses. Esto es claro. Y donde lo tenéis más claro, lo digo desde ahora, no sé que se me olvide, leed el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Es el gran relato de lo de Lázaro. Al que le devolvió la vida. Y aquello produjo una conmoción tal, según el relato de Juan, que termina el capítulo 11, el final. Y normalmente nos lo saltamos o no caemos en la cuenta. Que apenas aquello se supo, el Sanedrín se reunió de urgencia y dijeron, ¿qué hacemos? Si lo dejamos seguir, este acaba con nosotros. Pero eso es lo que dijeron. Vendrán los romanos y se acaba el templo y se acaba todo lo nuestro, esto lo liquida. Por tanto, ¿qué hacemos? Y entonces se levantaron aquello del sumo sacerdote, el Caifás, que uno tenía que morir por el pueblo, y entonces la sentencia, allí lo condenaron a muerte. Y ya el capítulo siguiente es el comienzo de la pasión, el relato de la entrada en Jerusalén y todo aquello. Pero por otra parte, ellos se dieron cuenta del peligro que tenían en Jesús. Pero por otra parte, el conflicto se produjo porque también Jesús se dio cuenta de que el solemne tinglado de la religión, el templo, los sacerdotes, los ritos, lo sagrado, el Dios de las amenazas, el castigo de los pecados, todo eso con su apariencia de ser lo más sublime, en realidad es lo más peligroso. Porque una religión entendida y vivida así hace imposible dos cosas: la igualdad entre todos y la libertad de cada ser humano. Es imposible. Y una institución que hace imposible la igualdad y la libertad hace imposibles los derechos humanos, amparándose en un presunto derecho divino. Eso es lo que he publicado el otro día, porque ayer fue el Día Mundial de los Derechos Humanos y lo publiqué en el blog y salió en el portal Religión Digital. Y ahí lo decía yo, madre mía, y las cosas que me escriben ahí, los comentarios que ponen. Si alguno de ustedes sigue ese blog y entra ahí, verán. Claro, una religión vivida así no es posible la igualdad y la libertad. Es decir, se trata de una religión que en nombre de lo divino lo que hace es que anula lo humano. Y por eso la religión vivida así deshumaniza a la gente. Y deshumaniza de tal manera que el que es deshumanizado no se da cuenta de que actúa inhumanamente. Puede ser con una mitra y un báculo, puede ser en un confesionario, puede ser dando una clase de religión, puede ser, claro, esto aguantó hasta el siglo XVIII. Ya con la Ilustración esto sufrió, se quedó tambaleando y el proceso se va acelerando.
Y es que ustedes dirán, pero bueno, este hombre ¿a qué ha venido aquí? A quitarnos la poca fe que nos queda. No, por el amor de Dios, todo lo contrario, que repensemos en qué creemos y en quién creemos. Que lo repensemos hasta el fondo, porque ¿a dónde voy yo con todo esto? Ahora lo voy a repetir, pero ya lo digo desde ahora porque es que no me lo puedo callar. En definitiva, ¿qué es lo que hace Jesús y qué es lo que hace el Evangelio? Nos deja con nuestro comportamiento, con la ética. Punto. Por sus frutos los conoceréis. No por su piedad, no por sus poderes, no por sus títulos, no por nada. Por sus frutos. O, como decía el mismo Jesús, si no creéis en mí, creed en mis obras, en lo que yo hago. ¿Qué hacía Jesús? Fundamentalmente tres cosas. Las tres grandes preocupaciones de Jesús. El problema de la salud, que es el que más nos preocupa a todos. El problema de la comida. Por eso en los evangelios los dos grandes temas son enfermos y comida. O curando enfermos o comiendo. Que no me estoy inventando nada. Relean despacio y con atención desde esta clave de lectura. O en los discursos, Sermón del Monte, las predicaciones de Jesús, las parábolas, ¿qué es lo que explica Jesús ahí? Las buenas relaciones entre unos y otros. Las tres grandes preocupaciones de Jesús. La salud, no es exacto decir la comida, sino la comensalía, que es compartir mesa y mantel. Porque darle una limosna a un mendigo para que se compre un bocadillo, eso es un ritual más en la vida, de quedar tranquilo. No. Sentar en tu mesa y decir aquí compartimos. Y lo que haya es para los que estamos. Y además, se comparte la mesa de tal manera que tú te pones el último. Pero no, que no me estoy inventando nada. Que es que no hemos caído en la cuenta que el Evangelio es una subversión. Le da vuelta. Y al final, ¿qué es lo que queda en pie? La ética. La conducta, el comportamiento. Y es que el peligro que tienen los rituales es que si hay gente que si los observa con fidelidad, el ritual bien cumplido tranquiliza la conciencia. Y entonces, por eso es perfectamente posible, y es un hecho, que gente muy religiosa es gente profundamente corrupta. Yo me he preguntado tantas veces, Dios mío de vida, ¿cómo se explica esto? Que gente tan religiosa sea gente tan corrupta. Es más, es que esa está culturalmente, como digo en el libro ese que van ustedes a comprar hoy y se lo van a llevar, porque yo como vivo de lo de Dios, en contra de lo que estoy diciendo, pues claro, tengo que, y al que compre el libro le regalo un peine, vamos, que es ya lo último que me falta por decir. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que el ritual bien observado, yo voy a misa, rezo las 3 Ave Marías al dormir, enseño el catecismo,
En fin, somos gente de orden, gente... Sí, pero dime cómo llevas lo de Hacienda. Ah, no, mira, eso no tiene que ver nada con la religión. Ah, aquí te pillé. Dime cómo tratas a tu vecino, a tu mujer, o a tu hijo, a tu esposo, Todo esto entraña una consecuencia espantosa, todo esto que estoy explicando. La religión de los rituales sagrados, sea la que sea, que no es propio esto de la religión cristiana. Ayer oíamos noticias en la televisión, hoy no he visto yo televisión, ayer, de lo que está ocurriendo en la India, lo que hacen con las mujeres. Bueno, eso es una cosa. Lo que hacen con los parias, lo que hacen con los pobres. Lo que ocurre en las religiones de África, que se matan vivos unos a otros. Y lo que hace Europa con su tradición cristiana, de la que nos enorgullecemos. Dominación, opresión, desigualdad, los ricos cada vez menos ricos que los más ricos, y los pobres cada vez más pobres que son más pobres. Esto es que, como uno se descuide, esto sin darse cuenta se convierte en un mitin medio político, o yo qué sé. Entonces, la cosa espantosa que yo anunciaba, la religión de los rituales sagrados, la que sea, en nombre de Dios, hace odioso a Dios y destroza toda posible religiosidad auténtica. Esto ocurrió en tiempo de Jesús y sigue ocurriendo ahora. Por eso nada tiene de extraño que en los evangelios no aparece, es que ni aparece el término religión. La palabra religión no aparece por ninguna parte. Y eso que la literatura antigua, lo mismo en latín que sobre todo en griego, tenía toda una serie de palabras para referirse a la religión, porque no se quedaban contentos con ninguna. Deisidaimonia, temor a Dios, superstición, religión. Eusebeia, que era la piedad, el temor de Dios, la piedad, la religión. Threskeia, que era la religión de observancias. Ninguna de estas palabras aparece en los evangelios, ninguna. Latreia, epimeleia, leiturgia, hierurgia, todas estas palabras, no las digo aquí para decir que yo sé griego, el griego que yo sé, panfinfla. No, es que no puede ser casualidad que ninguna de estas palabras ni se les ocurrieron. Y concretamente lo de la threskeia, que es una palabra muy típica porque es la religión de observancias rituales, esa está en la carta de Santiago, esa carta que está ya al final, cortita, al final del Nuevo Testamento. ¿Y sabéis lo que dice allí? Buscadla y lo veréis. Al comienzo dice: religión pura y auténtica es cuidar por los huérfanos y las viudas en sus apuros. Esa es la religión. Si fuéramos más religiosos, España no estaba como está. Y España está como está, como Portugal está como está, y Grecia está como está, y Chipre está como está, Irlanda está como está.
Italia está como está, justo los países más religiosos son los que han caído más hondo en la crisis. Eso tampoco puede ser casualidad. ¿Por qué? Porque con los rituales tranquilizamos las conciencias. Y luego vemos un euro y parece que vemos un pariente. Vamos, es que... Conclusión. Atención a esto que voy a decir ahora, porque me parece también, es que a mí me parece que todo es importante. A lo mejor ustedes lo que están diciendo, el tío Tostón este nos va a dar la noche. Jesús no anuló la religión. Lo que hizo es que desplazó la religión. La sacó del templo. Pues dijo que el templo es una cueva de bandidos. Se la arrancó de la mano a los sacerdotes. Y la puso en la vida que cada uno lleva. Pero atención, con esto quiero decir, la mediación, que eso es la religión. Ahí viene pontífice, que es puente. Para encontrarse uno con Dios, está en la vida honrada, transparente, la vida que contagia bondad, que contagia coherencia en todos los ámbitos de la vida, con el que te cae bien y con el que te cae fatal, con el que piensa como tú y con el que piensa lo contrario de lo que tú piensas, con el blanco y con el negro, con el nacional y el extranjero, con el pariente y el extraño, con el amigo y el enemigo. A mí se me cae el alma a los pies cuando oigo gente que dice, esto no lo olvidaré jamás. Y luego de allí se van a misa, con su odio dentro. Claro, decir lo odio o la odio, eso no todo el mundo tiene sinceridad y transparencia y valentía para decirlo. Pero dice, no lo olvido, esto no lo olvido, ¿qué va? No. Termino con esta advertencia, me he pasado ya el tiempo y... Sí, ya estoy abusando yo esta noche aquí de ustedes. Quiero decir una cosa, no idealicemos lo humano. Porque lo humano era San Francisco de Asís y humano es el Papa Francisco. Pero humano también fue Hitler y fue Stalin. Humano fue Gandhi y humano fue, yo qué sé, Pinochet. Por tanto, la condición humana químicamente pura no existe. La condición humana está siempre limitada y, por tanto, inevitablemente condenada a tener deseos que no son santos precisamente. Y de ahí viene la envidia, la apetencia, en fin, todo lo malo que llevamos. Y por tanto, vivir esta realidad
que yo he intentado tan torpemente presentar aquí. Esto como no sea, y aquí retomo lo de Jesús, hasta Jesús necesitó rezar, y rezar mucho, y orar mucho. Y cuando nos situamos en esta actitud de decir, aquí lo fundamental es la bondad, la honradez, la rectitud, contagiar felicidad. Porque la felicidad no se predica ni se impone, se contagia. Como la bondad se contagia. El que es bueno y es feliz, a su alrededor crea un ambiente de bondad y de felicidad. Como el que tiene malas pulgas, y por no decir otras palabras que no está bien pronunciarlas, pues contagia eso. ¿Veis? Entonces, yo os digo, por lo menos, hago aquí esta confesión pública, que para mí el centro de mi vida y lo que explica todo lo demás, lo que me explica a mí todo lo demás es Jesús. En Jesús encuentro a Dios, y en Jesús y en ese Dios, hasta donde me es posible, intento ser siempre bueno y portarme siempre con bondad, con delicadeza, con ternura, hasta el exceso. Para mí no hay más religión que esta. Perdonad y muchas gracias por vuestra atención. Sí. Encárgate de... Sí, sí. Bueno, como siempre tenemos pues 25 minutos así, 20-25 minutos para conversar y preguntar las dudas que tengamos. Pues el que quiera pues puede levantar la mano y... Sí. Sí, ahí hay dos. Muy bien. Espera un momentico con él. ¿Quieres para apuntar algo, por si acaso? No, espero que me acordaré, yo no sé. Sí, vale. Sí. Sí, ha dicho José María que Jesús... A ver, yo pediría dos cosas a quien intervenga. Primero, si no le importa que se ponga de pie, porque así se ve mejor y se ve mejor. Segundo, que hable despacio y que hable levantando un poco la voz, porque empiezo a quedarme teniente. Bien. Digo que ha dicho José María que Jesús es Dios y ha dicho, cuidado, que lo que se predica no es Dios, Dios es la realidad. No, no la realidad, la representación que nosotros nos hacemos. Vale, entonces la pregunta sería, ¿Dios es Jesús? No, tampoco, bueno, se podría decir eso. Dios se revela y se da a conocer en Jesús. Pero, ¿por qué soy yo reacio al verbo ser? Porque el verbo ser, aquí ya entramos en un tema que es estrictamente filosófico, nos mete de lleno en todo el problema de la ontología del ser. Y ya eso es una interpretación que fue la interpretación de Aristóteles y de la filosofía del pensamiento griego de la realidad. Pero
Pensad que, por ejemplo, la Biblia, esto hay un famoso teólogo alemán, hace ya años que escribió esto, Bernhard Welte, y Welte explicó muy bien que una cosa es el verbo ser y otra cosa es el verbo acontecer o suceder. Fijaros que la Biblia nunca utiliza el lenguaje metafísico, utiliza un lenguaje histórico. Y el lenguaje histórico es el verbo de lo que ha acontecido, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, de lo que sucede. Entonces, porque, claro, si nos vamos a explicar el Evangelio a partir de Aristóteles, entonces ya sí que hacemos un guiso que es indigerible. Eso no hay quien lo dijera. Que es en parte lo que le ocurre a nuestra teología. La teología en gran parte, porque aquí entraríamos en otro tema, esto sí que daría para, que es que el pensamiento de Pablo es un pensamiento helenista, mientras que el pensamiento de los evangelios es un pensamiento narrativo. Por eso Pablo es más especulativo. Los evangelios cuentan como historia, hasta las parábolas son historietas. Y el relato se queda más fácilmente y expresa a veces mucho más que la pura especulación. Bien, pero esto sería... entonces yo, más bien, en vez de decir Dios es Jesús, Dios se da a conocer en Jesús, se revela en Jesús. Me parece que eso es más correcto. Muchas gracias por tu enérgica forma de transmitirnos tus ideas y ese gracejo andaluz que en algún momento te sale. Gracias. Yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves la transmisión? Porque los rituales de nuestra religión aquí no se van a quitar de un plumazo. Pero ¿cómo ves el nuevo lenguaje, esa transmisión de un lenguaje nuevo para una nueva teología? ¿Cómo lo ves que se está viviendo en el fondo de esos personajes que nos representan en la religión? ¿Cómo lo ves? Gracias. Bueno, no acabo de saber exactamente la pregunta a qué apunta en concreto. Pues concretamente... Cuando tú hablas de... los personajes son los obispos y el Papa y los cardenales. Vamos a hablar claro aquí, porque qué miedo. Pues no se presentan ellos con esas indumentarias sin... Y los curas y los medios de comunicación, el gobierno, todo el que representa ese pensamiento católico, esos son los que yo veo como esos personajes. Por ejemplo, si ya nos centramos en las Eucaristías, el credo, sacrificio, esos términos que están ya, deberían estar olvidados y todavía se siguen empleando con insistencia y retórica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que la terminología, el lenguaje religioso teológico en gran medida es un lenguaje que procede de la antigüedad o de la Edad Media. Y claro, nuestro lenguaje ya hoy no es ese. No va por ahí, de ahí la dificultad. Claro, si un predicador dice, porque según el misterio de la unión hipostática, tal como lo definió el Concilio de Calcedonia, pues estás diciendo cosas que nadie entiende. Porque nadie sabe lo que es la unión hipostática
o a no ser que haya por allí algún estudioso que haya aprendido eso en clases de teología. Pero todo eso pertenece a otra cultura y a otro tiempo, y todo eso se tendría que actualizar. El lenguaje y también los rituales, porque rituales tiene que haber, ya lo he dicho, porque la vida es así y los seres humanos nos comunicamos y nos transmitimos nuestras experiencias a través de gestos simbólicos que se ritualizan. Por ejemplo, toda la vida sexual de las personas, acariciarse, besarse, tocarse, etcétera, etcétera, es un conjunto de rituales, de expresiones simbólicas que se ritualizan. Bien, el problema está cuando la expresión simbólica contagia o comunica vida, comunica cariño, comunica amor, comunica respeto, a veces la mirada. La mirada es uno de los gestos simbólicos más expresivos. Una mirada de cariño o una mirada de odio que te clava. Bueno, eso lo tenemos que contar con eso, pero lo que tendría que haber es una mayor libertad y audacia para actualizar todo eso. Porque imaginaros que, por ejemplo, en esto de los rituales hay una sagrada congregación en Roma, en el Vaticano, que determina hasta cómo hay que darse la mano en la misa. Pero claro, si hay culturas en que darse la mano no significa nada, para los japoneses es hacer una inclinación. Entonces esto se tendría que descentralizar, inculturar, o sea que en cada cultura se expresara de una manera y no pasaba nada. No pasaría nada. Por lo menos eso me parece a mí. Yo tuve profesores que me decían, como se acaba el latín, se acaba la unidad de la Iglesia. Pues bien, usted se acabó el latín y no se ha roto la unidad de la Iglesia. Y por tanto, tantas cosas que... Y claro, yo veo aquí, y no ofendo a nadie, pero gente joven y adolescentes no veo casi ninguno. ¿Dónde está toda esa gente? Es que todo esto no les interesa. Miren, la semana pasada tuve yo en la Universidad de Granada un catedrático de historia antigua que está explicando la historia de las religiones. Me pidió si yo podría ir, somos amigos, me pidió si yo podría ir a su clase a explicar la originalidad del cristianismo. Fui a la clase, estuvimos allí 2 horas. Luego él les pasa, porque está mandado así, una hoja de evaluación, y al día siguiente me pone, o a los 2 días, me pone un correo diciendo, no te puedes imaginar, la gente entusiasmada, estaba la clase así de bote en bote, no cabían allí un alfiler, y eran todos jóvenes, menos un matrimonio mayor que se metió allí, no sé para qué. Bueno, y entonces este me dice que aquí me piden que tienes que volver. Esos son esos jóvenes que no quieren oír ni ir a la iglesia. Pues mire usted, vamos a preguntarnos si no será que nosotros presentamos esto de una manera que no. No sé si yo me estoy explicando bien o no. Se acaba el agua.
Es que mi garganta ya no furula. A ver, si más. Si hay más preguntas. Y si no, nos vamos. Y yo creo que ya son las 9:15 casi. Es la hora de... Sí. Bueno, pues... Sí. Venga. Espera mejor. Ahí. Un momento. Ha comenzado con un concepto del conflicto. No sé hasta dónde llego yo en este momento de reflexión en mi vida, pues veo que el conflicto es una constante que nunca terminamos de darle solución. Es decir, que creo que estamos totalmente atrapados. En este tiempo se lee a Isaías. Isaías creo que apareció cuando había una prosperidad tremenda y al mismo tiempo una corrupción también que se fue gestando como consecuencia, ¿no? Bueno, Isaías es que son 3, ¿eh? Bien, vale, sí. El libro de Isaías son 3. Sería el primero ¿no? Este entraría en el primero. Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3. Son 3 autores distintos. Bien. Y de distintos tiempos. Vale, bien. Bueno, pero vamos a ver, yo creo que su vocación, creo que entraría el primer Isaías. Sí. Estoy hablando del primer Isaías. Sí. Bien. Bueno, entonces, viendo y leyendo, cae uno en la cuenta. Dice, Babilonia, una prosperidad tremenda, inmensa, la gran ciudad, y una corrupción que llega aquello a trastocarse todo, ¿no? Bueno, rápidamente. También habla en un momento de Babilonia San Pablo, cuando ve cómo estaba Roma, ¿eh? Sí. A lo que voy, que veo que esto es una constante del conflicto. Que sí, que... Estamos atrapados y la solución sería a ver de qué modo, si se puede resolver esto, o estamos aquí haciendo emanaciones No, resolverse, acabarse el conflicto, yo sería un ingenuo si viniera aquí a decir eso. No, este conflicto... Eso se ha estudiado mucho y hay una literatura abundantísima. Yo le recomiendo un libro que sí está traducido, es de un alemán, se llama W. Wolfgang Sofsky, terminado en K-Y, Sofsky, y se llama Tratado sobre la violencia, y allí él va analizando y demuestra que la violencia es inherente a toda sociedad de seres humanos. Bien, estoy leyendo... De modo que no soy tan ingenuo como para decir que la violencia se va a acabar y que los conflictos se van a acabar. Lo que tenemos que saber nosotros es que, dado que vivimos en una sociedad conflictiva, ¿cómo nos situamos ante eso? Ha citado antes a Bonhoeffer. Estoy comenzando a leer un librito de la comunidad, un librito que tiene, que se titula, creo que es La comunidad, así muy sencillo. Bueno, pues yo creo que ahí va también un poco por donde... Claro, porque él tenía esta convicción, la tenía muy firme, pero lo importante de Bonhoeffer, el libro más importante, son las cartas de la cautividad, que se publicaron con el título Resistencia y sumisión. Es un libro que se sigue editando. Lo pueden encontrar en la editorial Sígueme. Lo ha editado la última edición que yo conozco. Magnífica edición. Bien. Digo que he hecho esta pregunta porque me siento
siento en estos momentos, pues dentro de que parecía que íbamos en un progreso hacia no sé dónde y... No. Bien, vamos a terminar. Sí. Bueno. Pues podríamos haber uno más, que estamos en tiempo de una más. ¿Todavía alguna pregunta más? Tendríamos tiempo para una pregunta más, ¿eh? No. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿eh? Pues muchas gracias. Recordaros que el día 8 de enero vendrá Gervasio Sánchez y nos hablará el periodismo internacional, una presencia arriesgada y crítica imprescindible. Buenas noches a todos y a todas.